Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Bakari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén. Hoy para contarle 2 cosas, 10 cosas en realidad. 5 cosas, verdades ciertas sobre el pueblo palestino y lo que está pasando en la guerra entre Israel y el Hamas. Y 5 mentiras terribles que están corriendo, circulando por todo el mundo, que yo quiero darle a ustedes que apoyan a Israel y que están del lado bueno del mapa, elementos, herramientas, hechos, documentos para que sepan defender nuestras ideas. Estoy en este momento en la puerta de Damasco, Sha'ar Shechem se llama en hebreo, la puerta de Adriano o de Herodes también en español, una de las 8 entradas a la ciudad vieja de Jerusalén, que por lo general todas las veces que filmé aquí estaba llena de gente, un mercado por aquí en la calle y en la entrada, con mucho movimiento, y además es el punto, por lo menos para los judíos de Israel, más peligroso de todo Israel. Hoy por hoy está tranquilo porque no hay movimiento. De todas maneras, yo voy a hacer este video en 2 partes. La primera parte que cuento sobre las verdades o sobre la historia del pueblo palestino, de lo que es Cisjordania, de lo que es Gaza, de cómo se forma este pueblo y cómo vive hoy en día desde el barrio musulmán de la Ciudad Vieja. Para los que no saben, les cuento de que la Ciudad Vieja de Jerusalén está dividida en 4 cuartos, 4 barrios. Uno santo de los judíos, uno santo de los musulmanes, del Islam, uno santo cristiano y uno santo de los armenios ortodoxos. Yo toda la parte del pueblo palestino se las voy a contar mientras camino con ustedes por la parte árabe, islamita, musulmana, y después voy a visitar 5 barrios de Jerusalén, también árabes musulmanes, para 2 cosas. Primero, para hablar de lo que les quiero hablar, y segundo, para que vean de qué manera viven ellos, los árabes israelíes, dentro de las fronteras legítimas de Israel, más específicamente en Ciudad Santa, en Israel. Hoy es jueves, día 27 de la guerra, y yo sigo igual que ayer, igual que antes de ayer, preocupado, pero tratando de escaparme de la realidad, haciendo también cosas como estas para ustedes. Si les gusta el material, no se olviden de difundirlo, de darle un me gusta, de comentarlo y de compartirlo, específicamente con gente que está de nuestro lado, no con el enemigo. No pierdan energías, no pierdan tiempo, solo con nosotros. Y desde ya, amigos, gracias por participar, gracias por acompañarme y muchísimas gracias por todos los comentarios de ayer, después de que me vieron deprimido, triste, angustiado, desconsolado y todos los relativos con ese sentimiento que sentí ayer. De todo corazón, muchas gracias. Entremos y empecemos a contar sobre nuestro tema. Acá estamos, vamos a entrar, como les dije, por la puerta de Shechem, de Siquem, y la verdad me llama la atención que no hay gente, no hay absolutamente nada de gente. Y 2 cosas, amigos. La primera es que todos estos árabes que ven aquí son árabes israelíes, con documento como el mío, y no hay ningún palestino. Cuando ustedes escuchan palestinos, se refieren a aquellos árabes musulmanes o cristianos que viven en Cisjordania o en Gaza. Dentro de Israel no hay un solo palestino, nunca lo hubo. Lo segundo que les quiero decir es que Palestina es una zona y no el nombre de alguna nación. Palestina deriva de la palabra filisteos, que estaba sacada de la Biblia y que fue inventada por alguien que tradujo mal, una pésima traducción a su idioma, otra palabra, ya que cuando la Biblia habla de plishtim, en hebreo, se refiere a invasores. Al traducir con mayúsculas esa palabra, la transformó erróneamente en el nombre de un pueblo, pero en realidad quien escribió la Biblia tuvo otras intenciones. Plishtim o invasores es un conjunto de pueblos que conquistaban la tierra de Israel provenientes del Mar Grande, el mar Mediterráneo actual. Cada pueblo en su época, con su idioma y sus religiones. Es decir, que los Plishtim no eran un solo pueblo, eran un conjunto de invasores que entraban a la tierra prometida. Esa es la primera verdad que les quería decir mientras caminamos por aquí. Como ven, todo musulmán, muy poco movimiento, me llama mucho la atención, aunque creo que sé cuál es el motivo. El motivo es que cuando nosotros golpeamos a los palestinos en Gaza,
Entonces es como que nosotros tenemos que caminar con miedo por las calles porque los árabes que se identifican con ellos quieren golpearnos a nosotros. Pero en este momento que nosotros estamos golpeados por los palestinos, después de la muerte de los 17 soldados antes de ayer, es como que ellos ahora tienen miedo de nosotros o tienen miedo incluso de salir a la calle. No sé por qué, es solo una sensación. Lo segundo que le quería decir de las verdades es que de ese error que les vengo diciendo antes nació la palabra Palestina, y así se llamó a la zona en épocas de Imperio Romano, cuando se le cambió el nombre a Judea, a todo este lugar, toda esta zona que se llamaba Judea, y también a su capital se le cambió el nombre, esta que estamos ahora, Jerusalén, que en vez de llamarla así, se la pasó a llamar Aelia Capitolina. Se fueron los romanos, pasó 1600 años aproximadamente, y durante la época del mandato británico, a partir de la Primera Guerra Mundial, hace 100 años, un poco más todavía, se volvió a usar ese nombre, y todo aquel que vivía en la tierra de Israel era considerado palestino. ¿Me explico, amigos? 1600 años, cuando incluso aquí estaba el Imperio Otomano y había musulmanes, no se llamaba esta zona Palestina, se la llamaba Imperio Otomano. Solo los británicos la pasaban a llamar así. Y entonces a partir de ahí empezaron a ver aquí en Israel palestinos judíos, palestinos musulmanes, palestinos drusos, palestinos beduinos o palestinos cirquisianos, así como hay mexicanos judíos o peruanos cristianos. Mis suegros, que aún viven y nacieron aquí en Jerusalén, tienen un documento de partida de nacimiento que dice palestinos. Entonces, como en la época bíblica, palestinos no es un pueblo, es un grupo de minorías que lo único que tienen en común es que viven en la zona que se llama así. La tercera, lo que hoy se conoce como pueblo palestino no tiene base histórica y se trata de descendientes de inmigrantes que llegó aquí para trabajar, amigos. En su último libro, la doctora e historiadora Rivka Shefek-Lisk, que es israelí, investigó el origen de este pueblo y llegó a la conclusión que esta población no estuvo aquí desde siempre. Es más, llegó con otras intenciones hace poco más de un siglo, y se trata de gente marginada de diferentes países árabes que buscaba sustento para sus familias en el exterior, cosa que es muy común, tanto ahora como hace un siglo y medio atrás. Lo cuarto que les quiero decir es de que no es cierto que los palestinos estaban aquí y que los judíos retornaron luego de 2000 años de exilio y les robamos sus tierras. Quien retornó aquí es el movimiento sionista, secular, laico, a una tierra que estaba ya habitada por judíos ortodoxos que vivían aquí, en toda Tierra Santa, desde la destrucción del Segundo Templo en el año 70. Ellos, los sionistas, compraron tierras y ocuparon territorios desolados. Tanto los primeros como los segundos tenían raíces idénticas en cuanto a creencia, historia, cultura o identidad. Y por sobre todo, tenían en común un libro, el Tanaj, la Torá, y una religión llamada judía. Justamente, los palestinos son quienes llegaron aquí siglos después de diferentes países y sin intenciones de retornar a ninguna patria. Ellos llegaron aquí solo para trabajar, mejorar su nivel de vida y algún día volver a sus lugares de orígenes. Y por último, les quiero contar de que los conocidos como palestinos árabes son en su gran mayoría hijos de inmigrantes legales que llegaron para trabajar desde Egipto e ilegales que llegaron desde Siria, Líbano e incluso, aunque les cueste creer, 35.000 habían llegado desde Harán. Existe un pueblo palestino, es verdad, pero se trata de un pueblo nuevo que se fue formando a mediados del siglo XX por aquellos árabes y musulmanes que llegaron a Israel, pasaron a ser palestinos como el resto, y a partir de 1936, 48 y luego 1967 se quedó sin nación y sin intenciones de fundarla tampoco. Ellos son personas que al terminar el mandato británico decidió quedarse aquí por las fuentes de trabajo que traían los inversores judíos que estaban retornando aquí y por el nivel de vida que tenían, muy bajo en esos años, pero muy superior al de sus países de origen, y por eso no volvieron a ellos. Para que quede más claro y ustedes mismos se den cuenta de lo que trato de explicar, fíjense que hoy los palestinos de Judea y Samaria nada tienen que ver con los de Gaza. Son un rejunte de gente que se quedó aquí por conveniencia, porque ningún vecino los recibe a pesar que los consideran hermanos. Incluso ahora, amigos, todos los vecinos, ya sea egipcios, Líbano, Jordania, Siria o incluso más allá de la frontera,
ninguno de los árabes musulmanes está dispuesto a abrir las puertas a los hermanos, entre comillas, palestinos, incluso los que están heridos de gravedad, no solo los que quieren huir. No están dispuestos a recibir niños, mujeres, inocentes, civiles, nada, absolutamente nadie. Ellos tienen un único deseo, para mí, esa es mi opinión, los palestinos, obtener el pasaporte azul de Israel para poder vivir bajo su soberanía y poder trabajar. Pasar a ser uno de estos árabes que están viendo ahora y que van a pasar a ver en todos los barrios árabes que voy a pasar a visitar a continuación. El 90% de los palestinos es gente común y corriente que quiere convivir en paz, mantener su religión y sus costumbres y a la vez conocer de lo nuevo, de lo moderno, del desarrollo y la tecnología. Todo esto que estamos viendo aquí nosotros. Miren cómo está vestida la gente, muchos de ellos. Muchos de forma tradicional, como los árabes musulmanes que ustedes están acostumbrados a ver. Pero miren los que están vestidos de manera moderna, occidental, desarrollada. De vivir en países árabes ricos, ellos pertenecerían a la clase pobre y oprimida. En Europa pasarían a ser marginados y discriminados. En el lejano oriente, a asimilarse. Allí no existe el Islam, les recuerdo, por decisión política. Y eso sin mencionar a la mujer. Aquí la mujer es defendida por la ley y está llena de derechos, cosa que casi no existe en ningún país musulmán, amigos. Por eso ellos quieren vivir dentro de Israel o que Israel los anexe de alguna manera para vivir como todos estos árabes que ustedes están viendo aquí. Todos los árabes de la zona desean vivir así como esta gente, libre y educada, con seguro social, de salud, de vivienda y todos los beneficios de la sociedad desarrollada. Se podría decir que el pueblo palestino, entre comillas, hoy está partido en cuatro: los de Judea, los de Samaria, los de Gaza y los del exterior. No tienen nada que ver unos con otros y si dejarlos solos y libres se matarían unos con otros, les aseguro. Y si me preguntan a mí, no tienen nada en común unos con otros más que el idioma y la religión. Amigos, hasta aquí les conté las verdades de los palestinos. Ahora voy a ir a visitar 5 barrios árabes dentro de Jerusalén, a pesar del peligro, para contarles 5 mentiras sobre la guerra de Israel contra el Hamás. Quiero brindarles información para que ustedes sepan un poco más sobre el lado del mapa en el que están parados. El lado de los buenos, como les dije. Quiero darles hechos, información y fuentes para ayudar a contrarrestar alguna de las calumnias más comunes de la actualidad. Últimamente, desde que existimos como pueblo, y no me estoy victimizando, nosotros somos bombardeados con calumnias incendiarias y desinformación sobre la guerra de Israel contra Hamás, y enseguida les voy a traer 5 grandes mentiras sobre Israel, junto con los hechos que les ayudará a refutarlas. Vamos, amigos. Mentira número 1. Israel busca vengarse en Gaza. Y amigos, estoy en un barrio que se llama Siluán, al este de Jerusalén. Les quiero contar de que las acusaciones respecto a que Israel en este momento busca venganza implican que Hamás ya no es una amenaza para Israel. Y dado que Israel no gana nada al luchar contra este letal grupo terrorista, la guerra es errónea y cruel. Nada podría estar más lejos de la verdad, amigos. El 7 de octubre del 2023, los ataques demostraron la naturaleza genocida de Hamás. Hamás está dedicado a destruir a Israel y alienta a los musulmanes de todo el mundo a luchar contra los judíos en un yihad mundial. El 7 de octubre, los terroristas de Hamás invadieron Israel por tierra, aire y mar. Ellos violaron, torturaron y asesinaron a más de 1.400 personas que estaban viviendo en Israel y secuestraron a más de 240 por ahora, incluyendo a 30 bebés. Mientras se producían estos ataques, Hamás lanzó incesantes bombardeos con más de 2.000 misiles contra pueblo y ciudades israelíes. Hamás está preparado para una larga batalla. Formó un ejército y construyó en la zona en la que vive la Franja de Gaza 500 kilómetros de túneles terroristas resistentes a las bombas. Desde el 7 de octubre, Hamás ha lanzado miles de misiles letales hacia Israel y sigue haciéndolo cada día. Tel Aviv,
Jerusalén, Beersheba, Ashkelon, Eilat, Haifa y todas las ciudades de Israel fueron blanco de esos ataques. Los israelíes entendemos que estamos en una guerra por nuestra supervivencia y nuestra lucha es por necesidad y no por venganza. De querer hacer masacres, yo siempre digo, como la que hicieron ellos, Israel tiene la capacidad y el consentimiento incluso de la Biblia que dice ojo por ojo, diente por diente, o quien viene para matarte no puede quedar vivo y debes matarlo. Pero lo cierto es que Israel en estos momentos se está ocupando más de los civiles de Gaza que las mismas autoridades del Hamas, que son las que gobiernan la franja y las que son responsables por la misma. Pero todos los intentos de Israel para rescatar inocentes, sacarlos de la zona de peligro, de brindar ayuda humanitaria y demás cosas que estamos haciendo para salvarlos a ellos, chocan con la barrera llamada Hamas, que necesita de niños y mujeres para escudarse contra los ataques del Ejército de Defensa de Israel. Y esa es la verdad, amigos. Lo digo con toda seguridad y pueden refutarla a quien quieran con hechos. Llegué al barrio Ator, en el Monte de los Olivos, para hablar de la mentira número 2, que dice que Israel gobierna sobre Gaza. Una encuesta reciente reveló que la mayoría de los estadounidenses de entre 18 y 24 años cree erróneamente que Israel, y no Hamas, gobierna sobre Gaza. Entonces a ellos y a ustedes les cuento de que Israel conquistó Gaza en la crisis de Suez con Egipto en 1956 y devolvió la región en una posterior negociación sobre los asentamientos. Israel volvió a conquistar Gaza en 1967 en la Guerra de los 6 días. Pasó los años, Egipto renunció a su reclamo sobre Gaza en el Tratado de Paz con Israel en 1978, dejándolos ahí tirados como refugiados. Israel no quiso hacerse cargo de ellos, sus hermanos egipcios tampoco. En los años 70, así y todo, los israelíes comenzaron a asentarse en Gaza. Durante un tiempo las relaciones entre judíos y árabes en Gaza fueron pacíficas. Pero eso cambió con el comienzo de la Intifada en el año 1987. Israel, les recuerdo, se retiró por completo de la franja de Gaza en el año 2005, sacando a todos los judíos del territorio. Incluso se sacaron sinagogas y tumbas judías. Los habitantes de Gaza muy pronto votaron en favor de Hamas y desde entonces Hamas gobierna sobre Gaza. El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, declaró que los límites están concentrados en los objetivos de la guerra definidos por la cúpula política, es decir, la derrota de Hamas y la eliminación de sus dirigentes tras la matanza que perpetraron en aquel Shabbat del 7 de octubre. Esta organización no gobernará Gaza militar ni políticamente, dijo. Pero alguien, amigos, debe hacerlo. Ese es uno de los puntos débiles de la estrategia israelí, por lo menos para mí. Porque Hamas representa una idea política y religiosa que no puede desmantelarse. Es como el judaísmo, aunque quieran destruirlo por completo, ni un holocausto va a alcanzar, nunca. El Hamas es una organización que ha prosperado gracias a su reputación entre los palestinos por adoptar la lucha armada y el martirio contra Israel. Yo personalmente creo que aunque sea derrotado militarmente, Hamas no puede ser neutralizado. Que la existencia o legitimidad de Hamas esté vinculada a su éxito militar, para mí es falso. Puede ser derrotado militarmente y seguir siendo políticamente relevante, pero eso será después de la guerra. Veremos. Yo creo que debemos vencerlos y debemos obligarlos a por lo menos aquel liderazgo político salga de Gaza y pase a vivir en otro lugar del planeta. Pero esa es mi opinión. Yo negociaría con el Hamas y les diría, denme de vuelta a todos los que tienen secuestrados y a cambio yo los dejo salir de Gaza e ir a vivir a cualquiera de los países musulmanes o árabes que hay por todo el mundo. Mentira número 3, Gaza es una prisión al aire libre. Y estoy, amigos, en el barrio Abu Tor, también árabe.
Gaza no es una prisión en ningún sentido, amigos, ténganlo en cuenta. Tanto Israel como Egipto tienen fronteras terrestres con Gaza y, debido al terrorismo sangriento de Hamás, ambas naciones insisten en inspeccionar los suministros que entran a la región de Gaza. Por lo visto sin mucho éxito. Imaginen si no vigiláramos. Y les quiero decir de que Israel solo inspecciona los suministros que entran a Gaza por vía marítima. Bajo las reglas más nuevas acordadas en el 2013, todos los suministros no militares tienen permitido entrar a Gaza. Esto fue suspendido, es verdad, a partir del 7 de octubre del 2023, pero es una estrategia militar. Antes y durante los últimos 20 o 30 años entraban lo que querían en Gaza. En el 2023, antes de los ataques terroristas del 7 de octubre, entró incluso a Gaza más mercancías que durante la era previa al bloqueo. En una prisión, la gente no puede salir y sin duda no puede regresar, ¿verdad? Sin embargo, tanto Egipto como Israel permiten que mercancía y personas entren y salgan del territorio. Antes de los ataques del 7 de octubre, alrededor de 60.000 habitantes de Gaza entraban cada mes a Israel para trabajar. Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año, 113.234 personas salieron de Gaza hacia Egipto y 116.651 entraron de Egipto a Gaza. Hechos, amigos. En los últimos años, gran cantidad de habitantes de Gaza también emigró a menudo a los Estados Unidos, Europa y Turquía. Un informe de Noticias Turco, publicado el 6 de octubre, un día antes del 2023, lamentó la emigración masiva de hombres jóvenes de Gaza. De hecho, el informe señalaba que un gran factor limitando el flujo de los habitantes de Gaza hacia el exterior para trabajar no son el bloqueo israelí-Egipto, sino la propia burocracia del Hamás que lentifica el proceso de obtener visas de viaje. ¿Me creen, amigos? Son hechos. Además de los caminos legales para transportar mercancías y personas dentro y fuera de Gaza, Hamás construyó una enorme red de túneles profundos utilizados para el contrabando de mercaderías ilícitas y el transporte de terroristas. Estoy impresionado del silencio que hay en todos los barrios árabes que estoy visitando hasta ahora. Es increíble. Para terminar, en este barrio les quiero contar que durante la última década, en una medida que la prensa occidental prácticamente ha pasado por alto, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, demolió miles de casas y granjas a lo largo de la frontera de su país con Gaza, creando, entre comillas, una zona de amortiguamiento. De tierra de nadie, diseñada para impedir que Hamás utilice túneles para contrabandear y atacar. Las condiciones similares a una prisión que sí existen en Gaza se deben al fanatismo de Hamás. A los residentes se les dice qué vestir, con quién asociarse, qué pensar y qué pueden decir públicamente. En público, las mujeres son obligadas a usar hijabs negros y largas túnicas negras, incluso en la playa. La oposición política está prohibida, los derechos de los homosexuales no existen. Quienes transgreden estas reglas draconianas enfrentan tortura, prisión o muerte en manos de los oficiales del Hamás. Amigos, hechos, no ideas. Bueno, llegué al barrio Massaudía. Espero que aquí haya un poco más de movimiento. Los barrios que tenía programado ir, por lo visto, están todos silenciados. Y yo quiero que vean un poco de acción, quiero que vean cómo los árabes dentro de Israel viven. Que están libres, se visten como quieren, hacen lo que quieren. E incluso escuchen en el aire el grito del muazín llamando a ellos a que vengan a los rezos del mediodía. Y aquí estoy para contarles la mentira número 4, que dice que Gaza es pobre por culpa de Israel. Les quiero contar de que la mayor carga sobre la economía de Gaza es Hamás, que gestiona mal las finanzas de Gaza, roba lo que reciben de ayuda a una gran escala, acapara recursos para sus combatientes mientras descuida a los civiles y aterroriza a la población, como les decía antes.
En este momento, mientras los civiles en Gaza están sufriendo, Hamás tiene en sus manos combustible, alimentos, medicinas y otros suministros para varios meses. Los indicadores económicos muestran cuán dañino ha sido Hamás para Gaza. Hasta el año 2007, cuando eligieron a Hamás para gobernarlos, Gaza y la banda oriental tenían un PIB, que lo que se dice per cápita, similar. Desde entonces, la banda occidental vio un sustancial crecimiento económico y su PIB per cápita ahora es mucho mayor de lo que era en el 2007. En Gaza, en cambio, la tendencia es a la inversa. El PBI per cápita en Gaza ha disminuido y actualmente es la mitad de lo que era hace 30 años atrás. Les quiero contar de que el desastroso gobierno de Hamás no incentiva las inversiones. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que las empresas en Gaza han informado de casos en los que los tribunales y funcionarios de Hamás han empleado la coerción o actuaron de otra forma fuera del sistema legal cuando se relacionan con empresas privadas. En otras palabras, demandas de sobornos y una atmósfera de miedo e intimación que ahuyenta a los empresarios es lo que se vive allí. Antes de que Israel se retirara de Gaza en el año 2005, las granjas de Gaza producían el 15% de la producción agrícola de Israel y la gran mayoría de sus productos orgánicos. Con ricas tierras de cultivo y 40 kilómetros de deslumbrante costa mediterránea, Gaza podría ser hoy una potencia económica. De verdad, Hamás anuló todo ese potencial y los resultados están a la vista, y no por culpa de Israel. Otras razones importantes de la pobreza de Gaza es la negativa de Hamás a invertir en los ciudadanos comunes y corrientes y el saqueo de la ayuda que llega destinada a los civiles. Por ejemplo, en una entrevista reciente con Russia Today, un funcionario de Hamás que vive en el Líbano describió cómo el grupo terrorista fabrica sus propios lanzadores de misiles Qassam de largo alcance con tuberías de agua. Eso significa que hay menos tuberías para dar servicio a la creciente población de Gaza y que se use para el armamento. El 15 de octubre del 2023, la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, encargada de la ayuda de las Naciones Unidas sobre el territorio de Gaza, publicó en Twitter que les habían ordenado abandonar su sede en la ciudad de Gaza, mientras los funcionarios de Hamás cargaron en camiones los suministros de combustible y medicina de las Naciones Unidas y se las llevaron. La UNRWA, que ha sido acusada de estar del lado de Hamás, eliminó rápidamente la publicación y luego negó que se hubiera producido algún saqueo. La creciente tasa de natalidad, más del 43% de los habitantes de Gaza tienen menos de 15 años, también supone una presión adicional para una infraestructura social ya desvencijada. De hecho, Gaza es una región pobre. Sin embargo, según algunas medidas, Gaza ocupa un lugar destacado entre las naciones industrializadas. Por ejemplo, Gaza tiene 13 hospitales y su tasa de mortalidad materno-fetal es inferior al de los Estados Unidos. Gaza tiene altos niveles de escolaridad y una fuerza laboral educada. Si algo frena la economía de Gaza, es el desastroso reinado del robo y la corrupción, amigos. Sí, la corrupción del Hamás. La última mentira la voy a contar en este barrio llamado Shoafat, que van a ver lo desarrollado y lo occidental que se ve. Es un barrio de árabes israelíes que muchos de los gazatíes y muchos de los árabes de todo el mundo querrían estar en su situación. La quinta mentira habla sobre esta guerra, de que Israel comete crímenes de guerra en Gaza. La mayoría de los norteamericanos de entre 18 y 24 años creen que las acciones militares israelíes en Gaza son tan erróneas como el hecho de que Hamás bombardee las ciudades israelíes, además de los ataques del 7 de octubre. Israel es acusada de cometer crímenes de guerra. Sin embargo, a pesar de las muertes de civiles en los ataques aéreos de Israel sobre Gaza, Israel lucha una guerra dentro de los confines de la ley internacional.
Las acciones militares emprendidas en defensa propia son ampliamente reconocidas como legales. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas permite la legítima defensa en caso de ataque armado. Amigos, Israel ha dejado claro que su objetivo es liberar al pueblo de Gaza de Hamás y destruir a esta organización terrorista. El blanco de Israel es Hamás, no los civiles. El Consejo de Relaciones Exteriores señala que este objetivo es legal. La ley internacional, dice, no prohíbe explícitamente el uso de la fuerza para eliminar una organización como Hamás, que Israel, los Estados Unidos y muchos otros países consideran un grupo terrorista. El Comité Internacional de la Cruz Roja contiene en su sitio web una lista de acciones que constituyen crímenes de guerra. La lista parece enumerar las últimas acciones de Hamás, no las de Israel. Atacar deliberadamente a civiles que no participan directamente en las hostilidades. Pillaje, toma de rehenes, atacar objetos religiosos o culturales. Tortura y otras formas de trato inhumano. Reclutamiento de niños, violación y otras formas de violencia sexual. Hamás, y no Israel, es culpable de todo eso y cada una de esas acciones. Hamás asegura de que haya víctimas civiles ubicando sus bases militares y lanzadores de cohetes dentro de escuelas, mezquitas y hospitales. El ejército israelí anunció que ha localizado el cuartel general principal de Hamás debajo del hospital Shifa en la ciudad antigua de Gaza. Hamás garantiza que cada hombre, mujer y niño de Gaza se convierta en un escudo humano y los que no lo saben, es hora de que lo sepan. Hamás también garantiza el máximo sufrimiento humano a su propia población al negarse a construir refugios antiaéreos o sistemas de alerta de ataques aéreos en Gaza, como lo hace Israel. La forma en que la mayoría de los habitantes de Gaza saben que una zona será bombardeada es a través justamente de las advertencias anticipadas del ejército israelí para que los civiles se alejen del lugar y no sean dañados. Incluso cuando Israel advierte sobre un ataque inminente, Hamás disuade activamente a los civiles para que no abandonen la zona. La espantosa verdad es que cada víctima civil en Gaza beneficia a Hamás al inclinar la opinión pública en contra de Israel. Hamás se aprovecha de esta verdad para maximizar el sufrimiento civil y reforzar su posición. Grandes esfuerzos está haciendo Israel para hacer un pasillo humanitario para que gente pueda huir de la zona norte de Gaza, aquella que estamos dispuestos a destruir por completo, a la zona sur. Ahí son recibidos, se les da agua, se les da alimento y son protegidos justamente por Israel. Amigos, ¿algo más para decir? Sí, que hay que decir la verdad. Que con tanta desinformación puede resultar difícil ponerse de pie y denunciar las mentiras que escuchan sobre Israel. Sin embargo, hoy, cuando la supervivencia de Israel está en juego, es más crucial que nunca denunciar las difamaciones y calumnias. Y amigos, los que quieran, usen este material. Miren a estas mujeres. El deseo de ellas es el de quedarse aquí y no el de ir a vivir a Gaza y a identificarse con la causa gazatí o de los palestinos. Y les aseguro que el deseo de todos los árabes, y me arriesgo a decir de todos los países musulmanes del mundo, estarían felices por vivir aquí como estos árabes que estamos viendo en todos estos barrios árabes y dentro de la ciudad vieja de Jerusalén que filmé al principio. Gracias por prestar atención, amigos, y no se olviden de apoyar este material y todos los creados por gente de Israel que está tratando de explicar cuál es nuestra situación. Ustedes están comprometidos a difundir este material, a darle un me gusta, a comentarlo y a hacer todo lo que puedan para ayudar la causa. Shalom, amigos.